vamos a hablar de otro enemigo que tenemos en la vida espiritual. La vez pasada hablamos de lo que era Satanás. Hoy vamos a hablar del otro gran enemigo que está eh, arraigado del nacimiento nuestro, que es la naturaleza pecaminosa. Es el tema a tratar el día de hoy. Así que vamos a hacer un repaso de lo que es la naturaleza humana o la naturaleza pecaminosa. Empecemos con Romanos 8, del 5 al 8, y la palabra del Señor dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y era la condición que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Y como dice la palabra, estábamos muertos y no agradábamos a Dios en ningún aspecto. Desafortunadamente, desde que nacemos traemos una naturaleza contraria a lo que el Señor desea, en parte por la herencia espiritual que traemos, y desafortunadamente hay cosas que están arraigadas en el ser humano, que vivimos más pendientes de esos deseos que el mismo cuerpo nos va provocando, más que lo que el espíritu. Hasta que no toma en nuestra vida el espíritu, desafortunadamente hacemos cosas que a Dios no le agradan. En Efesios 2:3 nos dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y esto nos pone en perspectiva de lo que eran nuestras vidas antes. La mayoría que estamos hoy aquí reunidos, pues ya hemos tenido esa regeneración, ese nuevo nacimiento, pero no podemos olvidar de dónde venimos. Y esto es lo que nosotros éramos antes, seguíamos haciendo lo que bien nos parecía, y ese ha sido el problema de la creación del mundo, cuando Dios dio instrucciones al ser humano, pero nos dio esa libertad, ese libre albedrío, para que escogiéramos lo que bien nos parecía. Y era obedecerlo a Él, obedecer nuestros instintos y hacer nuestra propia voluntad. Y desafortunadamente el ser humano escogió hacer su voluntad y no la de Dios. Y de ahí empezó el problema para la humanidad. Y eso es lo que heredamos cuando nacimos. Romanos 8:3 nos dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Era necesario que Jesucristo viniera. La ley como tal nos mostraba lo que era el bien y el mal, lo que eran los principios de Dios, era su voluntad, pero quedó demostrado a través de los 3000 y tantos años que estuvo la humanidad bajo esa ley, que la gente no lo podía cumplir y siempre iba a optar por hacer su voluntad y no cumplir la ley de Dios. Y esto era necesario, por eso que el Señor Jesucristo viniera para mostrarnos lo que era la ley, los efectos de la ley, los efectos también del pecado, que pudiéramos comprender lo que el Señor iba a hacer por nosotros, que era perdonarnos de todo ese pecado y podernos ofrecer una vida en el Espíritu. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, y eso es lo que hizo en nuestras vidas, y hoy podemos vivir en victoria gracias a ese nuevo nacimiento. Segunda Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso es un tema que ya tratamos en unas sesiones anteriores, que hablábamos del nuevo nacimiento. Entonces aquí empezamos a tener una nueva naturaleza, una naturaleza santificada, una naturaleza en el Espíritu, contraria a lo que a la naturaleza humana o pecaminosa que antes traíamos. A partir del día que creímos en el Señor, lo aceptamos como Señor de nuestras vidas. Cuando decimos Señor, es porque nos sometemos a su voluntad. En ese momento empieza a haber esa transformación de esa naturaleza.
Y aquí es importante que tengamos claro, no tenemos que luchar contra esa vieja naturaleza porque está muerta. El Señor nos dice así, no es algo por lo cual debemos estar inquietos, no deberíamos estar todo el tiempo preocupados por qué decisiones tomar en base a impulsos, sino todo someterlo a la voluntad del Señor, y esa naturaleza ante Dios está muerta. Entonces, uno muere a esa vida pasada para ser salvo. Es necesario morir a esa vida. Y eso es importante que lo tengamos muy claro, que debemos someter a esa naturaleza para ser salvo. Romanos 6, del 6 al 7, nos recuerda en forma muy práctica este mensaje. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque que muere quedas liberado del pecado. Entonces, el Señor también nos pide que a través, en forma voluntaria, así como Él lo hizo en la cruz, también nosotros sacrifiquemos esos deseos que nuestro cuerpo nos invitan a actuar. Y debemos hacer ese acto también, como digo, cuando uno se arrepiente de sus pecados, lo que está haciendo es crucificando esa naturaleza también, eh, aceptando el perdón del Señor y dejando esa vida atrás. Es algo voluntario que debemos hacer y que lo hicimos en el momento que aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Colosenses 3:3 nos dice, pero si ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nos vuelve a recordar que nuestra vida pasada tuvo que morir. Teníamos, como digo, que haber muerto a eso para poder volver a nacer. Si no moríamos, no había nuevo nacimiento. Entonces, ahora tenemos una vida, como dice la palabra, escondida en Cristo, santificada por Él y justificada ante Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos recuerda la palabra? Nosotros debemos aceptarlo, creerle y sobre todo vivir esa vida abundante que Dios nos invita a tener. Entonces, es importante que no nos quedemos solamente con aceptar y creer en el Señor, sino que tenemos que vivir esa nueva vida en victoria, sin los temores que la naturaleza pecaminosa nos mantenía de que íbamos a ser condenados. Lo hemos repasado muchas veces, que el Señor dice que esos pecados los echa al fondo del mar y no tenemos que estar cargando con esas culpas, sino todo lo contrario, empezar a vivir esa nueva vida en abundancia que Él nos ofrece. Él vino aquí para que tuviéramos vida. Segunda de Pedro 1:4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina, perdón. Entonces, aquí nosotros tenemos que aceptar, como decía, conocerlo primero y aceptar todas las promesas que el Señor nos ha dado a través de su palabra, para que no caigamos en esos temores, en esos deseos engañosos que el mundo nos ofrece, sabemos que nos corrompen, y que más bien hagamos parte de esa naturaleza divina que el Señor nos ofrece. Tenemos esa naturaleza santa y por eso nos pide que vivamos en santidad como Él es santo, y esa es la naturaleza que Él nos invita a mantener. Esa vida, como digo, que ha sido santificada a través de la sangre de Jesucristo, para eso murió, y esa es la vida que debemos nosotros practicar y vivirla sobre todo. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Aquí podemos entender cómo Dios nos glorifica también ante el Padre. Es importante que nosotros glorifiquemos al Señor, pero entender también que Él nos glorifica a nosotros. Nos da a cada quien lo que corresponde y nos da premio también por haber dejado esa vida atrás, por hacerlo de forma voluntaria y entender que Jesucristo es nuestra vida. Todo tiene que girar en torno al Espíritu Santo, a la vida de Jesucristo. Es importante por eso la comunión con Él todos los días, estar revisándonos, disciplinándonos a nosotros mismos para matar completamente cualquier rastro que pudiera quedar de nuestra naturaleza o de nuestra voluntad humana,
sino que todo lo debemos pasar a través del filtro de la palabra, a través del filtro del Espíritu Santo. Esta es una palabra de los que viven luchando con la naturaleza pecaminosa. Yo estoy muy grandecito para cambiar. Esta es el arma predilecta de esa naturaleza que nos vive diciendo, tú no puedes cambiar, siempre has sido así, no importa la edad que la persona tenga. Siempre el enemigo va a tratar de hacernos creer que no puede haber ningún cambio porque siempre ha conocido la forma de vivir. No hay vicio, no hay costumbre, no hay tipo de cultura, no hay hábito que el Señor no pueda cambiar. Y eso creo que testimonios hemos visto muchísimos, cómo el Señor es el que transforma la vida de las personas y les da una nueva identidad y un nuevo ser a las personas. Sin embargo, mucha gente se acomoda a simplemente pensar que así nació y así se queda. No, el Señor promete una transformación total de nuestras vidas y creo que hemos visto, como les decía, muchos casos muy cercanos de cómo el Señor nos ha venido transformando y por más que nadie apostaba de pronto por cambio alguno en nuestras vidas, el Señor sí lo hizo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo con su iglesia y con todas las personas que lo quieran aceptar. Gálatas 5, 16, 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Creo que la palabra es muy clara en este pasaje. Siempre hay una lucha y a veces termina uno haciendo lo que no desea. Lo decía Pablo en su palabra también. Lo que no quiero, eso es lo que hago. Sin embargo, el Señor nos ha prometido también, entre sus grandes promesas, que nos da la victoria sobre esas cosas. Así que si Él lo promete es porque se puede. No no negamos que hay una lucha en el interior nuestro, hacer cada quien lo que bien le parece, lo que nos parece, lo que cada quien quiera, lo que nuestros impulsos y nuestros deseos carnales nos llevan a tentarnos a caer nuevamente en eso. Pero tenemos que confiar en la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo desea cosas contrarias a eso y por lo cual debemos someternos a ese Espíritu precisamente que tome control de nosotros y, como les decía, que sea el Señor de nuestras vidas. Así que es una promesa del Señor y nos invita a que vivamos por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras de la naturaleza pecaminosa? Es un pasaje bien importante que siempre lo debemos tener presente en nuestra vida. Está en Gálatas 5, 19. Y aquí lo resumimos. Habla de la inmoralidad sexual en todos sus aspectos, desde la masturbación, pornografía, fornicación, adulterio y cualquier otro desorden que esté fuera de la moral de Dios, para lo cual hizo la sexualidad. Todo lo que se salga de los parámetros que Él ha establecido es inmoral a sus ojos. Y es algo que el cuerpo y las hormonas y todo siempre nos tratan de llevar a que actuemos según esa naturaleza. Habla de impurezas, libertinajes, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, disensiones, dice la palabra, sectarismos y envidias. También las borracheras, las orgías, etcétera, porque siguen algunas más. Otras más se mencionan en Colosenses 3, 5 al 8. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, vuelve, repite, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. A veces la gente no ve la avaricia como algo de idolatría y eso es adorar al Dios dinero o al Dios de las pertenencias. ¿Tu hijo Gálatas qué? Porque estaba copiando y 5:19. Gálatas 5:19. Por estas cosas viene dice, por estas cosas viene el castigo de Dios, y ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. Y aquí nos da otro listado adicional, que es enojo, ira,
malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Y aquí es interesante mirar esta lista adicional, porque a veces decimos en la primera lista, bueno, ya he superado todas esas cosas. Cuando toca el enojo, la ira o el lenguaje o a veces el chisme, que también tiene que ver con la calumnia, ahí empezamos a evaluarnos si verdaderamente hemos sacrificado toda esa naturaleza o todavía queda algún vestigio de eso. Por eso esto tiene que ser como el termómetro espiritual. Tenemos que mirar y revisar permanentemente estas listas de cosas que al Señor no le agrada para saber de verdad qué tanto está actuando el Espíritu Santo en nuestra vida, qué tanto lo dejamos actuar y qué cosas todavía nos falta someterlo a su voluntad. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? Y es una evaluación que uno debe hacerse cada vez que podemos hacer la comunión con el Señor, cada vez que nos sentamos a la cena del Señor, es el momento de disciplinarnos y someter todas estas cosas que todavía puedan haber algún vestigio de esto. Sin embargo, hay que hacer una medicina preventiva y vamos a mirar algunas cosas que debemos hacer para prevenir esto. Dice Mateo 26:41, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y el Señor aquí nos habla de forma muy clara. No podemos desconocer que esa naturaleza, el cuerpo, nuestras decisiones voluntarias tienen debilidades. Y Él por eso nos manda a estar alerta y que estemos orando precisamente que el Señor nos muestre que todavía, qué es lo que todavía guardamos por ahí, si hay algo con lo cual tenemos que estar todavía luchando, pero eso es algo que a través de la oración y muchas veces el ayuno ayuda mucho en esto, a estar en comunión con el Señor y tratar de matar estas cosas que el cuerpo todavía nos tientan a hacer. Sin embargo, nos da otra fórmula que a veces la gente considera como, lo quieren ver como cobardía, pero lo que el Señor nos aconseja es que no nos pongamos a enfrentar estas debilidades, estas tentaciones, sino que muchas veces hay que huir. Como dicen, a veces es mejor que digan que aquí huyó un cobarde y no que aquí murió un valiente. Así que 1 Corintios 6:18 dice, huyen de la inmoralidad sexual. Que hay una tentación de la carne o en el ámbito sexual, la recomendación que nos da la palabra del Señor es que huyamos y no nos pongamos a enfrentarlo. Segunda Timoteo 2:22 dice también, huye de las malas pasiones de la juventud. Así que vuelve y nos insiste, es mejor huir si sabemos que hay una lucha en ese campo de las pasiones o de la sexualidad. También nos dice 1 Corintios 10:14, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Y como les decía muchas veces, si la idolatría es por el lado de la avaricia, de la tacañería, como también se conoce, es mejor huir de esto y no caer en la tentación de acumular los tesoros aquí en la tierra. Romanos 8:9 nos dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Así que tenemos que vivir esa vida espiritual que el Señor nos invita y no nuestros deseos que nos pueden hacer caer en algún momento, caer en la tentación, en cualquier tipo de vicio. Esta es la recomendación, vivamos una vida en el Espíritu. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál espíritu nos ha dado Dios? El Señor es muy claro en eso y tenemos que ser muy conscientes porque no tenemos excusa para después de haber caído. No hay una tentación que sea superior a nosotros para después decirle al Señor, es que permitiste que eso se cruzara en medio del camino y pues eso era demasiado grande para mí. El espíritu que el Señor nos ha dado está sobre las discusiones, está sobre nuestro temperamento, está sobre nuestros enojos, está sobre todas las cosas y por eso dice que debemos tener un dominio propio en todas las situaciones. El Espíritu Santo nos da en parte del fruto que él nos da ese dominio propio. Su palabra en 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Son tres características muy claras que demuestran la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo no nos permite andar con miedos, no nos permite estar eh, con temores, sino que nos da poder y sobre todo, como hemos hablado tanto estos días, nos llena de amor. Y por amor hay que obedecer al Señor, por amor también tenemos que tener dominio propio sobre las diferentes situaciones. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Creo que es la mayor bendición, como les decía, cada vez que tomamos la cena del Señor es recordar lo que Él hizo en esa cruz por mí. Todo lo hizo por amor. Y por amor debemos mantener ese dominio propio ante las tentaciones. Cada vez que se presente una tentación en nuestra vida, siempre tenemos que traer a nuestra mente lo que el Señor hizo por nosotros y lo hizo por amor. Cada vez que recordamos que ese es el propósito de sentarnos a la mesa del Señor, es recordar lo que Él hizo por nosotros, recordar su cuerpo ahí maltratado en esa cruz, su sangre derramada, y eso es lo que el Señor nos invita, que reflexionemos, que nos evaluemos, que sacrifiquemos cualquier tipo de deseo de nuestra carne y lo sometamos a su espíritu. Y ese es el mensaje central de este pasaje, es invitarnos a evaluarnos, a autodisciplinarnos, a autocontrolarnos, lógicamente todo esto con el poder del Espíritu Santo. Sabemos que sin ese poder, pues nada podríamos hacer. Eh, Siempre uno ve a la gente como recae cuando lo quiere hacer por sus propias fuerzas. La única regeneración completa la hace el Espíritu Santo y eso es cuando nos arrepentimos en forma sincera, cuando voluntariamente sometemos nuestra vida al Señor y le decimos, toma control de mi vida, toma control de mis actos, toma control de todo mi ser y ayúdame a sacrificar esa vida en esa cruz y, y a morir con Él en todo lo que se refiere a nuestra naturaleza pasada.